Recordarán que hemos llevado, o la anterior clase, ¿no? Teníamos tres variables. Teníamos la presión, teníamos el volumen y teníamos la temperatura. ¿Lo ve? Cuando la temperatura era constante, era la ley de Boyle, les decía. La presión constante, la ley de Gay-Lussac. Y si ninguno era constante, era la ley combinada, les decía. ¿No ve? Lo que está aquí, ¿correcto? Ley combinada, ley de Gay-Lussac, ley de Boyle y ley de Charles, ¿no ve? O viceversa. Ya. Entonces voy a seguir aplicando lo que he aprendido ayer, pero voy a aumentar una nueva variable, que es la N. ¿Qué significa N? Aquí está bien clarito. Número de moles significa, ¿ya? Entonces, para comenzar, N también se puede calcular por si acaso. ¿Cuál es su formulita? N es igual a la masa sobre el peso molecular. Repito, la M minúscula masa y la M mayúscula con una línea es el peso molecular. Si yo divido los dos, voy a tener la cantidad de moles. Ejemplo. Ustedes hagan de cuenta que yo tengo 40 gramos de agua. Ya. Entonces, ya tengo la masa, ¿no? Del agua, que es 40 gramos. ¿Cómo calculo su peso molecular? Agarramos al agua, hidrógeno y oxígeno, tienen dos elementos, ¿no ve? Y ustedes van a la tablita periódica y el hidrógeno tiene 1, no es su valencia, es su peso atómico, ¿ya? Y el oxígeno tiene 16. Ahora, no se preocupen por estos datos, va a ser siempre dato en su examen, así que no hay ningún problema, ¿ya? El hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. Lo van a multiplicar por ¿qué números? Por los subíndices. ¿Cuánto de hidrógeno? 2, ¿no ve? Acompaña al hidrógeno. ¿Cuánto de oxígeno? 1 que se sobreentiende, ¿no ve? 1 que se sobreentiende. Entonces yo voy a sumar y digo 2 por 1, eso es 2. Bueno, aquí sería, vamos a borrar, chicos, por favor, van a disculpar esa partecita. Para que entre el ejercicio. 2 por 1 es 2 y 16 por 1 es 16, ¿no ve? Y yo al sumar, ¿cuánto me da? 18, ¿ya? Y las unidades, aquí lo voy a poner, es 18 gramos mol. Entonces, lo que hemos hallado nosotros es su peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Repito, nuevamente. La fórmula del compuesto, agarro su fórmula y voy a buscar los pesos atómicos en la tabla periódica, ¿no ve? Multiplico, ¿por qué números? Por los subíndices, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Multiplico y al final sumo y esta cantidad es su peso molecular. Entonces, ¿cuántos moles tiene el agua? Pues yo puedo decir, tengo 40 gramos de agua sobre 18 gramos mol. ¿No ve? Entonces, ¿qué vamos a decir? Gramo con gramo se va y aproximadamente será pues 2,1, algo así va a ser, ¿no ve? Moles. Listo. Entonces, número de moles de esta cantidad de agua es 2,1. Depende a cuánto de masa estemos trabajando, ¿no ve? Ese es el número de moles, ¿ya, chicos? Esa N que está aquí. Reitero, la presión, lo que estoy poniendo con rojo, ya la conocemos. El volumen también. La T, temperatura, también conocemos. Acabamos de conocer al número de moles. Ahora, ¿qué será la constante R? Como su nombre dice, es una constante. Ustedes tienen que saber de memoria esa constante, ¿ya? Hay dos constantes que pueden usar, la 0,082 o es el de aquí abajo, ¿no ves? En 2,4. Depende de ustedes. Ahora, ¿cómo sacamos estos números? ¿Ya? Estos números, jóvenes, y vamos a poner en otra hojita, estos números hemos sacado mediante a esto. Pregunta de examen. Condiciones normales se llama. ¿Cómo ponen en el examen? CN. Cuidado, piense Caja Nacional de Salud, ¿no ve? No. Condiciones normales. ¿Ya? Los gases, chicos, pregunta de examen.
En condiciones normales, su volumen toda la vida es 22.4, su presión es una atmósfera de presión, su temperatura es 273 kelvins y sus moles es un mol, ¿ya? En condiciones normales. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizaremos el pavo ratón, ¿ya? O sea, ustedes saben, ¿no ve? Que la presión por el volumen, por la temperatura, me va a dar presión, volumen por temperatura. Entonces, si yo hago esa multiplicación, presión por volumen sobre temperatura, yo voy a poder conseguir una constante que lo voy a llamar R, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto va a valer la presión? Hemos quedado a una atmósfera en condiciones normales. Anotamos, una atmósfera. En volumen, ¿cuánto es? ¿Qué hemos dicho? 22.4 litros. 22.4 litros. Y a esto lo vamos a dividir entre la temperatura toda la vida, 273 grados Kelvin. Y a ver, agarramos la calculadora con ustedes. Aquí está un costadito. ¿Cómo sería? 1 por 22.4 es lo mismo, ¿no? 22.4 dividido entre 273. ¿Cuánto sale? 0,082. Ah, qué maravilla. 0,082. ¿En qué unidades me queda? Ah, me queda en atmósferas. Pongo atmósferas por litro. Abajo me queda un Kelvin y hemos quedado que siempre va a haber mol, ¿no ve? Cantidad de materia. Un mol tiene que estar aquí abajo. Pero sabemos que aquí el 1 que está aquí se sobreentiende, ¿no ve? Un mol, por eso no lo he puesto. ¿Ya? Este número está aquí, como les decía, de memoria. Ahí está, lo ven, ¿no ve? Aquí está ese numerito. ¿Cómo calculo la otra constante R? Ah, pues con milímetros de mercurio. Entonces, el cambio va a ser el siguiente, ¿ya? No se olviden que una atmósfera de presión toda la vida tiene ¿cuánto? Ayer hemos quedado 760 milímetros de mercurio, ¿no ve? Toda la vida. Y si yo cambio este valor aquí será pues 760 milímetros de mercurio por 22.4 litros sobre 273 grados Kelvin por un mol, ¿no ve? Entonces yo agarro mi calculadora y hago la misma operación. 760 en este caso ya va a ser, lo voy a multiplicar por 22.4 y a esto lo divido entre 273. ¿Y cuánto me sale? 62.4 redondeándolo, ¿no ve? 62.4. Pero ya no me queda en atmósferas, va a ser en milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin. Abajo siempre va a haber Kelvin mol. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, chicos, siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Toda la vida va a ocurrir eso. Entonces, estos dos numeritos, por eso tienen que saber de memoria. Cuando van a usar en atmósferas, utilizarán 0,082. Y si fuera milímetros de mercurio, aquí está. ¿No ve? Esa cantidad. Depende de ustedes, ¿no ve? Depende también del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? De ahí viene el famoso pavo ratón. Presión, volumen, constante R, temperatura y número de moles. Entonces, en este momento les acabo de explicar qué es la constante R, ¿no ve? ¿De dónde proviene? De las condiciones normales. Repito, estos dos valores ustedes tienen que saber de memoria. El examen no les va a dar, ¿ya? Cualquier ejercicio no les va a dar este dato. Es como ustedes que van a llevar física más adelante. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuánto es el valor de la gravedad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la 9,8. gravedad? 9.8, ¿no ve? Y eso no se olvida, ¿no ve? Aquí tiene que ser lo mismo. En los gases no deben olvidarse que la constante es 0,082 y la otra constante es 62.4. ¿No ve? De memoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hagamos ejercicios, a ver.
Recuerden, recordando lo que hemos hecho ayer más, ¿no ve? Aquí tenemos que interpretar. A ver, ¿qué dicen los ejercicios? Sabemos que 3.5 litros de un gas contiene 0,875 moles. Anotaremos esos datos. Yo tengo, como es litro, es volumen, ¿no ve? Volumen 3.50 litros o 3,50 litros. Mol, ¿qué es mol? Cantidad, número de moles. Entonces eso va a valer 0,875 moles. ¿Ya? Si aumentamos la cantidad de gas hasta 1,40 moles, si aumentamos la cantidad de gas, o sea, va a haber otro número de moles, va a aumentar, ¿no ve? Va a ser 1,40 moles. ¿Cuál será su nuevo volumen? Su otro volumen me está pidiendo. O sea, va a haber un volumen 1 y un volumen 2, ¿no ve? ¿Cuál será? Y aquí viene lo interesante. La temperatura y la presión son constantes. ¿Qué hemos quedado que son constantes, chicos? Que si la presión y la temperatura son constantes, quiere decir que no cambian. O sea, que van a ser iguales estas dos. No va a cambiar. ¿No ve? Estos dos van a ser lo mismo. Así que aquí pondremos lo mismo va a ser. ¿No ve? Lo mismo. Lo mismo. Por eso dice constante. Aquí igual, lo mismo vamos a poner. Como dato, por si acaso, ¿ya? Entonces, en el primer caso haremos el pavo ratón. ¿Por qué van a hacer automáticamente el pavo ratón? ¿Por qué no van a usar Gairusak o Charles? Porque aquí les menciona bien clarito moles. En las anteriores fórmulas nunca hemos usado moles, vean. Solamente había presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Nunca había moles. Ahora de 100, cuando hay moles van a usar el pavo ratón, les decía, ¿no ve? Vamos para el primer caso. Decimos presión por volumen es igual a la constante R por la temperatura por número de moles. ¿No ve? Aquí es lo mismo. Presión por volumen es igual a la constante R por la temperatura por número de moles. Pero ¿son iguales quiénes? Estos dos son iguales, porque dice que es lo mismo, vean. Presión y volumen son iguales. La constante R también porque es un valor igual, ¿no ve? ¿Quiénes son distintos? Miento, chicos, miento. Estamos mal. La presión y la temperatura son iguales, ¿no? Estoy leyendo mal, ¿no? Esta presión y esta temperatura son lo mismo. Aquí está, ¿no ve? Estos dos son los mismos. ¿Qué más es lo mismo? Esta constante R, ¿no ve? Esa constante R que estamos viendo aquí. También es la misma. ¿Cuánto vale? Puede tener dos valores únicos. ¿Qué está cambiando? Este es volumen 1 y este es número de moles 1, ¿no ve? Y esto es número de moles 2 y volumen 2. Entonces, como esos dos son iguales, voy a despejar. Entonces, ¿qué hacemos? Se van a dar de cuenta. Decimos la presión que se quede, esta R y esta T que están multiplicando, que pasen a dividir, ¿no? A dividir. Esta N1 se queda, N1, sobre volumen 1 que está multiplicando, a dividir. ¿Se dan de cuenta? Aquí es lo mismo. Presión se queda, esta R y esa T que bajen a dividir. ¿Qué se queda arriba? Número de moles 2 sobre volumen 2. ¿No ve? Entonces, con eso podemos darnos cuenta, chicos, que estos dos términos son exactamente lo mismo y por eso lo estoy pintando con un solo color. Como son los mismos, se supone, se sobreentiende que estos dos también tienen que ser iguales, porque es una ecuación, ¿no ve? Es una ecuación. Entonces, como son iguales, los voy a igualar y diré directamente número de moles 1 sobre volumen 1 es igual a número de moles 2 sobre volumen 2. ¿No ve? Repito, ¿por qué estoy haciendo este procedimiento? Porque la presión y la temperatura
Son constantes, dice, entonces son iguales. La constante R, la que les he explicado hace un momento, son números y van a ser iguales. Solo tengo dos opciones, ¿ya? Entonces, van a ser también iguales, ¿no ve? ¿Quiénes son distintos? Aquí tengo un volumen de 3.5, aquí tengo un volumen no conozco. Tengo moles de 0,8, aquí tengo de 1.4. Ah, entonces hay un cambio, ¿no ve? Entonces, esos dos cambian. Ahora voy a despejar el volumen 2 porque es lo que me está pidiendo. Este me está pidiendo, ¿no ve? Está dividiendo a multiplicar, número de moles 2 se queda. Está multiplicando a dividir número de moles 1 y está dividiendo a multiplicar el volumen 1. Agarramos nuestros datos y decimos, ¿cuánto vale N2? Ah, pues ese es el 2, ¿no ve? 1.40 moles sobre, ¿cuánto vale 1? 0,875 moles. Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Ah, por 3.50. ¿Qué cosa? Litros, ¿no ve? Si se dan de cuenta que se va a simplificar los moles y me va a quedar en litros. Hagamos calculadorita y decimos 1.40, ¿no ve? Dividido entre 0,875, igual. Y a esto lo vamos a multiplicar 3.5. Y esto me da 5.6. El volumen 2 tiene un valor de 5.6 litros. Y con eso habríamos resuelto el ejercicio. ¿Se dan de cuenta? No es difícil, solamente es analizar. Si nos menciona moles, ya tienen que usar automáticamente el pavo ratón. Si no nos menciona moles, no van a aplicar. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas que tengan del ejercicio? ¿Jóvenes? ¿Todo claro? Sí, sí. Ya, a ver, ojalá que todo esté claro. Vamos con el 2. A ver, ¿qué dice? 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Anotaremos nuestros datos. Tengo un volumen de 4 litros, o sea, el volumen 1, si quieren, es 4 litros. Y la presión 1 está ¿a cuánto? A 600 o a 600 milímetros de mercurio. ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Cuál será su nuevo volumen? El volumen 2 me está pidiendo. Si vamos a aumentar su presión, ¿a cuánto vamos a aumentar su presión? Vamos a aumentar 800 milímetros de mercurio. En este caso, chicos, no me menciona los moles. Entonces, como no me menciona moles ni masa, no aplicamos pavo ratón. Aplicamos o Boyle, o Charles, o Gay-Lussac. En este ejercicio no me menciona temperatura. Entonces, se supone que aquí ambas temperaturas son, ¿no ve? Esto es igual, y esa temperatura también es igual. Entonces, cuando la temperatura se mantiene constante, ¿cuál utilizamos? ¿Ley de Boyle, ley de Charles o de Gay-Lussac? ¿Quién me dice? ¿Qué ley utilizamos? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? Boyle, Chicos. Inge. Boyle, muy bien. ¿Qué dice Boyle? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿No ve? Eso dice la ley de Boyle, de memoria. ¿Por qué van a usar esta? Porque la temperatura no se menciona, porque la temperatura permanece constante. Me pide el volumen 2, entonces voy a despejar este volumen, que está bien fácil, ¿no ve? La presión 2 que está multiplicando a dividir y me quedaría presión 2. Ya, no sé qué vez he visto que me han hecho esto. Repito, esto no es álgebra, jóvenes. P con P se van, me decían. Aquí un 2 nomás me queda. ¿Sí? Nada que ver, ¿no ve? Esta P1 y P2 son otra cosa, ¿no ve? P1 es presión 1. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ah, pues aquí será
600 milímetros de mercurio por, decimos, ¿cuánto es su volumen? 1. El volumen 1 es 4 litros. Dividido. Presión 2, ¿cuánto vale? 800 milímetros de mercurio. Es igual al volumen 2. Y como se darán de cuenta, este con este chin se van, ¿no ve? Y me queda en litros. Es más, 2 ceros se van con 2 ceros de aquí. Miren, voy a sacar cuartas. Cuartas de 4 es 1 y cuartas de 8 es 2. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Sin calculadora ya sé que el volumen 2 es 3 litros. Resuelto el ejercicio. Vean, sin usar calculadora. Repito, como hemos hecho. Milímetros con milímetros se van. Este 4 saco cuartas. 4 entre 4 es 1. ¿Y cuánto es cuartas de 8? No, antes de hacer eso, estos dos de aquí terminaban en 0. En doble 0 terminan, ¿no ve? Entonces se pueden simplificar los dos ceros de aquí. Chao. Ya me quedan en números nada más. Números pequeñitos. Cuartas de 4 es 1 y cuartas de 8 es 2. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Como los 1 se sobreentiende, solamente un 3 me queda, ¿no? Entonces el volumen aquí va a ser 3 litros. Vean, sin usar calculadora. ¿Lo ve? Ahora con calculadora no me creen, no hay problema. Se puede hacer, ¿no ve? Decimos 600 por 4 dividido entre 800. Ahí está. ¿Cuánto había sido? 3, ¿no ve? No hay problema. Pero el procedimiento es de esta manera. Ya, chicos, ustedes tienen que identificar si es Boyle, si es Charles, si es Gay-Lussac, si es la ley del pavo ratón, etcétera, ¿no ve? Interpretación nada más. Vamos con el siguiente. Un gas tiene un volumen de 2.5 litros, nuevamente. Un gas tiene un volumen de 2.5 litros. Ahí está. Volumen. A una temperatura de ¿cuánto? De 25 grados centígrados. Ya asumimos que es temperatura porque estas son unidades de temperatura, ¿no ve, chicos? ¿Cuál será su nuevo volumen? El volumen 2 me está pidiendo el volumen 2. Obviamente este es el 1 y este es el 1. Si bajamos la temperatura, ¿a cuánto? A 10 grados centígrados. O sea, ha habido un descenso de temperatura. ¿No ve? El volumen 2 me pide. En este ejercicio no me menciona la presión. Entonces, la presión en este caso es constante. Cuando la presión es constante, ¿qué utilizamos? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? ¿Cuál sería? Charles. Charles, muy bien. Dice Charles, presión 1, compresión. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no ve? Proceso isobárico les decía ayer, ¿no ve? Esa es la formulita que tienen que saber. Cambiamos, no, antes quiero despejar el volumen 2. Despejamos, volumen 2 se queda. Esta temperatura que está dividiendo a multiplicar será pues volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y listo, ¿no ve? Pero aquí tenemos un problema, jóvenes, ¿ya? La temperatura, ustedes jamás van a trabajar con grados centígrados. ¿Me están escuchando? Jamás, ¿ya? La temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin, ¿ya? Entonces, la temperatura, aquí se los voy a poner, siempre, toda la vida, siempre van a llevar a grados Kelvin, ¿ya? Siempre a Kelvin. ¿Cómo se lleva de forma directa? Facilito, no se van a olvidar jamás. Tal vez algunos ya saben, ¿no ve? Al número que ustedes tengan, al valor, siempre le van a sumar ¿cuánto? ¿Cuánto le van a sumar? 273. Correcto, 273. O sea, aquí va a dar 298. Esa es la temperatura con la que tengo que trabajar.
¿Estamos de acuerdo? En cambio, el volumen, la presión pueden trabajar en distintas unidades. En cambio, la temperatura no, chicos. ¿Ya? Todo a Kelvin, por favor. La otra, ¿cuál sería? 10, ya saben, le van a sumar 273. Siempre van a hacer eso. Y aquí será 283 grados Kelvin. Con estas temperaturas, por favor, volumen 2 aquí es igual. Volumen 1, ¿cuánto vale? 2.5 litros. Muy bien. ¿Cuánto vale la temperatura 2? Aquí está. No vale 10, vale 283 grados Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura 1? No vale 25. 298 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y con eso vamos a encontrar el volumen. ¿Ve? Entonces agarramos nuestra calculadora. 2.5 por 283 y a esto lo vamos a dividir entre 298. Igual. 2,37 sería, ¿no ve? 2.37 litros. Entonces quiere decir que ha reducido. Que era 2.5 litros anteriormente, ahora es 2,37. Ha bajado un poquito, pero ha bajado la temperatura, ¿no ve? Resuelto. Entonces, aquí, jóvenes, para que no se olviden jamás, ya saben, la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin, ¿ya? Siempre, no tienen que olvidarse. Y si se olvidan ya, pues ya, ni modo. Ya lo han errado, ¿no ve? No tienen que olvidarse, pero ya, chicos. ¿Y cómo se lleva de grados centígrados a Kelvin? Le van a sumar toda la vida 273. Siempre van a hacer eso. Vamos con el 4. ¿O tienen alguna duda del número 3, chicos? ¿Dudas, consultas? Si nos dan otros grados, digamos, si no es Celsius, o digamos, si es Fahrenheit y nos pide sí o sí lo tenemos que sumar a 273 o varía algo. Muy buena pregunta. Cuando es grados Fahrenheit, ya no se suman 273. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recordarán que hemos llevado temperaturas y había esta formulita, vean. Centígrados sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32. ¿Sobre cuánto era? Sobre 9. 9, ¿no ve? Aquí era Kelvin menos 273 sobre 5 y el último era Rankine menos 492 sobre 9. Esto hemos llevado en temperaturas. Y si yo estoy haciendo el cambio de centígrados a Kelvin, utilizaré pues estas dos, ¿no ve? Y si yo hago esos dos, centígrados sobre 5, Kelvin menos 273 sobre 5 también, notarán que ambos tienen 5, se van a simplificar. Y si yo despejo Kelvin, este que estás restando va a ir a sumar. De ahí yo les digo, siempre van a sumar 273 para llegar a Kelvin. En cambio, en Fahrenheit no es así. ¿Por qué no es así? Porque si hago de Fahrenheit a Kelvin, notarán que no se va a simplificar porque esto es 5 y esto es 9. Entonces, si tuvieran algún momento en Fahrenheit, tienen que acordarse esta fórmula, que ya hemos llevado en temperaturas, ¿no ve? Ya lo saben, ya lo tienen en sus apuntes. Y si no lo tienen, pueden ver la grabación de temperaturas. Ahí está. Ahí les explico mejor, ¿no ve? Pero entonces, generalmente, chicos, en los gases siempre les dan en centígrados. Por eso siempre se suma 273. Pero rara vez les dan en Fahrenheit. Entonces, no se van a dejar sorprender. No se suma la misma cantidad. Tienen que utilizar esta forma. ¿Por qué? Porque esto viene de la temperatura. Ahora sí, el que me ha preguntado más clarito. Sí, muchas gracias. No te preocupes, ¿ya? Van a tener en cuenta eso. Pero ojo, todo llevarlo a Kelvin, eso sí, regla de oro, todo a Kelvin, ¿ya? Vamos con el siguiente. Dice, cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Entonces, anotamos, pues, chicos. Cierto volumen, no sé el volumen, pero yo sé la presión que es de 970 milímetros de mercurio. Ahí está.
Escucha, no es 97, ¿no? 970 es, pues. Caramba, ya ahí está. Cuando su temperatura es 25 grados centígrados, nuevamente me está dando en grados centígrados o Celsius, ya saben, cambiarlo, ¿no ve? ¿A qué temperatura? La temperatura 2 me está pidiendo, debe estar, si su presión 2 va a reducir, ¿no? Porque ya va a ser solamente 760 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, como no me menciona el volumen, dice cierto volumen, no sé el valor, se supone que el volumen aquí va a ser constante, o sea, el volumen no cambia. Y cuando el volumen no cambia, ¿qué ley utilizamos? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? Gay-Lussac, muy bien. ¿Qué dice Gay-Lussac? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no ve? Pero ya saben, no trabajo con 25, ¿qué le sumo? 273. O sea, voy a trabajar en sí con 298 grados Kelvin, toda la vida, no trabajamos con grados centígrados. Debo despejar mi temperatura. Ah, pues solamente es ecuacioncitas, ¿no? Este pasan a multiplicar y este pasa a dividir. Cambio de posiciones nada más. Entonces era pues temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1, ¿no ve? Está dividiendo a multiplicar, está multiplicando a dividir. Finalmente decimos temperatura 2 es igual, presión número 2, 760 milímetros de mercurio multiplicado por temperatura 1, que es ¿cuánto? 25, no, 298 kelvins. ¿Ve? Sobre presión 1, 970 milímetros de mercurio. Ya saben, ¿no ve? Estos se van, estos dos, los milímetros. Y me quedan grados Kelvin. Ya no es tan facilito, así que utilizamos calculadora. 760 por 298. Ahí está, es igual a entre 970. Eso me da 233,5 podemos poner, ¿no ve? 233,5 grados Kelvin. Esa es la temperatura 2, ¿no ve? A esa temperatura va a estar. Quiere decir que ha habido un decrecimiento, ¿no ve? Una baja en la temperatura, porque era 298. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro, chicos? Sí, Inge. Sí. Ya. Ese sí, ¿no? Con mucha inseguridad. Ya, a ver, vamos con el siguiente. 30 gramos de gas metano se encierra en un cilindro de 150 centímetros cúbicos a una presión de 0,750 atmósferas y 30 grados centígrados. ¿A qué presión se debe colocar el gas metano para que su volumen sea de 150 ml? O sea, va a ser lo mismo si se dan de cuenta, vean, mantiene, porque hemos quedado que centímetros cúbicos con ml es lo mismo, y la temperatura va a aumentar a 50 grados centígrados. Como podrán ver, tengo muchos datos aquí, ¿ya? Lo primero, tengo 30 gramos, masa anotamos aquí. Masa, 30 gramos. Ya me menciona mi elemento, gas metano, no se van a olvidar. El metano, toda la vida, recordando, es CH4, ¿ya? Metano, no se van a olvidar. Está en un volumen de ¿cuánto? De 150 centímetros cúbicos, ¿lo ve? A una presión de ¿cuánto la presión? De 0,750 atmósferas. Y una temperatura de 30 grados centígrados, ¿no ve? Listo.
Volumen 1, presión 1, temperatura 1. ¿Qué pasa ahora? Estos dos va a haber un cambio, ¿no ve? Va a haber un cambio. ¿Qué pasa? ¿A qué presión? A la presión 2 me está pidiendo, no sé a qué presión estará. Se debe colocar el gas metano para que su volumen sea lo mismo. Ah, va a ser lo mismo. Volumen constante. 150 ml. Y su temperatura va a cambiar ¿a cuánto? A 50, ¿qué cosa? Grados centígrados. Ya de entrada decimos, cuando es volumen constante, otra vez vamos a aplicar ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen no cambia, aplicamos Gay-Lussac. De entradita, ¿no ve? Entonces, estos datos que ustedes ven por aquí no me va a servir de nada, porque ya tengo la ley de Boyle. Digo, de Gay-Lussac. Y en Gay-Lussac no hay pues masa, no hay nada de esas cosas, ¿no ve? Entonces, esto está, si valga el término, está como adorno nada más, ¿no ve? Directamente, ¿cómo sería? Presión 1 sobre volumen o sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Repito, ¿por qué estamos asumiendo que es Gay-Lussac? Porque el volumen no cambia. Pero me dirán, profe, esto es diferente que esto. No, hemos quedado que ml es lo mismo que centímetro cúbico, ¿no ve? Y ya saben, a las dos temperaturas, por favor, como está en centígrados, ¿cuánto le van a sumar? 273. A las dos, ¿no ve? Porque los dos están en grados centígrados. Al sumar, aquí me dará pues 303, ¿no? Grados Kelvin. Voy a trabajar con esto. Al sumar, aquí me dará ¿cuánto? 323, ¿no? Grados Kelvin. Listo. ¿Qué me pide? Presión 2. Mi despeje es todavía más fácil que el anterior, porque solamente este va a ir a multiplicar. Y ya está solito, ¿no ve? Presión 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1 por la temperatura 2 que va a multiplicar. Si yo cambio valores, dirá pues presión 2 es igual. Presión 1, ¿cuánto vale? 0,750 atmósferas. Por temperatura 2 es 323, no es 50, por favor, no se van a equivocar ahí. Sobre temperatura 1, 303. ¿Qué decimos? Los grados Kelvin se me van a simplificar y agarramos calculadora, ¿no ve? Decimos 0,750 lo vamos a multiplicar por 323. Y a eso lo vamos a dividir entre 303. Y listo. ¿Cuánto me sale? 0,8 redondeándolo, ¿no? La presión 2, 0,8. Como verán, ha subido un poco nada más, ¿no? La temperatura. Y con eso se acabó el ejercicio, ¿no ve? Reitero, estos dos datos de qué es metano y la masa no me va a servir aquí. ¿Por qué? Porque hemos dicho cuando son volúmenes iguales, ley de Gay-Lussac, ¿no ve? Gay-Lussac. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no se está entendiendo? Chicos, ¿se entendió todo? Sí, sí, se entiende, Luis. Ya, a ver. Muy bien. Acabando la clase, les voy a dejar esta práctica de gases. ¿Cuántos son? A ver, 1, 2, 9 ejercicios son. ¿Ya? Todo lo que hemos avanzado me van a aplicar aquí. Todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Creo que el 3 y el 5, si no me equivoco, eran preguntas de exámenes pasados. Es una practiquita que les estoy dejando simplemente para que practiquen, ¿ya? Pero como tenemos todavía tiempito, haremos unas cuantas de esta, ¿ya? A ver, ¿cuál quieren hacer? Lo voy a reducir un poquito el tamaño. Ahí está. ¿Cuál quieren hacer? Yo creo que el 1 está fácil, ¿no? Es para ustedes. ¿Les parece que hacemos el 4? Sí. Sí. Sí, ¿no ve? Porque está un poco más complicado. El 3 está lo mismo, miren. Lo mismo que hemos avanzado, ¿ya? El 4 tiene algo bien interesante. A ver, nos traemos a la pizarrita.
y leemos cuidadosamente. ¿Qué dice? Disponemos de un recipiente de volumen variable, que va a variar su volumen, va a cambiar, y hasta ahí está diciendo que no va a haber un volumen constante. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. ¿Ya? Amoníaco les está diciendo. Si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco, o sea, un poco más de amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente el recipiente? Dice. Ya, qué interesante este ejercicio, jóvenes. Me está diciendo que inicialmente voy a tener 34 gramos de amoníaco y después voy a tener el doble, que sería 68. Como voy a tener el doble, obviamente el volumen va a ser otro volumen final, ¿no ve? No va a ser el mismo volumen. Lo que ustedes tienen que hacer es, cuando avancemos con gramos y moles, tenemos que usar el pavo ratón, ¿ya? Presión por volumen es igual a la constante R por la temperatura por el número de moles. ¿Lo ve? Formulita. Tal vez esto piensen que es O, lo borraremos eso, ¿ya? Es presión por volumen, así, ¿ya? Van a tener en cuenta. Ahora, inicialmente tengo los siguientes datos, o sea, inicialmente en el inicio voy a decir que tengo un volumen de ¿cuánto? De 500 centímetros cúbicos. Anoten eso, 500 centímetros cúbicos. Contiene una masa, muy bien, una masa de ¿cuánto? 34 gramos, pero es gramos de amoníaco, ¿ya? El amoníaco es el NH3. El amonio es NH4. ¿Ya? Van a tener en cuenta eso. Amoníaco es NH3, ¿ya? Si manteniendo constante su presión, o sea, la presión y la temperatura van a ser las mismas tanto al inicio como al final. Estas dos van a ser iguales. O sea, no va a haber ningún cambio en estos dos, ¿no ve? ¿No es la temperatura? Ay, perdón, mil disculpas. Temperatura, tienes toda la razón. La presión y la temperatura van a ser iguales, entonces no va a haber ningún cambio. Pero ¿qué va a cambiar? Que voy a tener mayor masa. Voy a duplicar la masa que será 68. Y quiero saber cuánto es el volumen final. ¿No ve? Esto va a ser el estado final. Volumen 1, masa 1, volumen 2, masa 2. Entonces ya tengo dos estados. Entonces, para cada estado voy a hacer su pavo ratón. O sea, para el inicio diré pues presión 1 por volumen 1 es igual a la constante R por temperatura 1 por número de moles 1. Todo es de 1 porque es el inicio. Pero ¿qué hemos quedado? Que la presión y la temperatura van a ser constantes, entonces ya no pondré pues 1 porque esos no van a cambiar, ¿no? Lo borro ese 1. Entonces, ¿qué podría decir aquí? ¿Qué tal si despejo la temperatura o que diga el volumen 1 no, el volumen cambia? Ese debo borrarlo, ¿no ve? La temperatura. ¿Qué tal si eso lo paso a dividir? Entonces, presión se queda, volumen que se vaya al otro lado, la temperatura que venga a dividir con la constante R. ¿Qué me queda aquí? Número de moles sobre volumen 1. Listo. Esto es para el inicio. Ahora, ¿qué pasa para el final? Lo voy a hacer con otro color. Pues es lo mismo, ¿no? Presión por volumen 2 es igual a la constante R por la temperatura por número de moles 2. Repito, la presión, la temperatura y la constante R son constantes porque es lo que me dice aquí, ¿no ve? Tal que la presión y la temperatura sean constantes. Obviamente la constante R es un número, va a ser también una constante, ¿no? Aquí es R por si acaso. Lo mismo, presión que se quede R y T que están multiplicando a dividir
y me queda número de moles 2 sobre volumen 2. Y como hicimos hace un momento, vean, estos dos son idénticos, idénticos. Entonces yo los puedo igualar y puedo decir que el número de moles 1 sobre volumen 1 es igual a número de moles 2 sobre volumen 2. Ahora analizo qué es número de moles. Aquí se los voy a poner. Recordarán que yo les dije en teoría que el número de moles es simplemente la masa que ustedes tienen sobre el peso molecular. ¿Ve? Entonces hago ese pequeño cambio aquí. Entonces, en vez de poner número de moles, voy a poner pues masa 1 sobre el peso molecular 1 sobre volumen 1. Esto es igual, y en vez de poner número de moles 2, masa 2 sobre peso molecular 2 sobre volumen 2. Ahora, aquí va la pregunta. En el inicio estamos trabajando con amoníaco y en el final seguimos trabajando con amoníaco, o sea, la fórmula va a ser la misma. Y como la fórmula es la misma, entonces sus pesos moleculares también son los mismos y pues se van a simplificar, ¿no? Porque son los mismos. Entonces, en conclusión, ¿qué me queda? Masa 1 sobre volumen 1 es igual a masa 2 sobre volumen 2. Repito esa parte. En el inicio estamos hablando de amoníaco y en el final también hablamos de amoníaco. Y como el amoníaco es uno solo, NH3, si yo voy a hallar el valor, van a ser lo mismo tanto en aquí como en aquí. Porque ¿qué es el peso molecular? Es agarrar la fórmula, como les he explicado aquí, agarrar la fórmula del compuesto, multiplicar por sus pesos atómicos y nos da un número. Pero si voy a utilizar la misma fórmula, en los dos casos, pues por lógica nos va a dar el mismo número, ¿no ve? Entonces, ¿para qué voy a hacer ese paso? Si son los mismos, pues se van a simplificar directamente. Entonces, en conclusión, ¿qué me queda en la siguiente hoja para acabarlo? Me queda masa 1, repito, sobre volumen 1 es igual a masa 2 sobre volumen 2. ¿Qué me está pidiendo mi ejercicio? Pues calcule el volumen 2. Despejando volumen 2 a multiplicar, masa 2 se queda, masa 1 que está multiplicando a dividir y el volumen 1 que está dividiendo a multiplicar. Ahora sí cambio mis datos. ¿Cuánto vale la masa 2? La masa 2 vale 68 gramos. Masa 1, ¿cuánto vale? Pues era la mitad, ¿no ve? 34 gramos. ¿Y cuánto es su volumen? Su volumen es 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Ustedes gramo con gramo lo van a simplificar y les aseguro que les va a salir 1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos dos se van a dividir, como es la mitad, 2 me va a quedar, ¿no ve? Pero ya si no me creen, utilizamos calculadorita, no hay ningún problema. ¿No ve, chicos? No hay ningún problema. A ver, ¿dónde está? Ahí, ahora sí. Decimos, 68 dividido entre 34, van a ver cuánto nos sale. 2. Y 2 por 500, pues es 1000, ¿no? Y si quieren, lo podemos llevar a litros. Por conversión, ya saben que 1000 centímetros cúbicos es exactamente un litro. Entonces, el volumen 2, voy a tener 1 litro de amoníaco. ¿Listo? Repito, aquí solamente era analizar, ¿no ve? Ir paso por paso. Primero usar el pavo ratón. ¿Por qué pavo ratón? Porque nos presenta número de moles y la masa, ¿no ve? La masa. En cada caso hacemos pavo ratón, sin tener en cuenta, pero que la presión y la temperatura son constantes. Entonces, no van a cambiar. En cada caso hago el pavo ratón y despejo los que no están cambiando, y como son los mismos, estos dos de aquí también son los mismos, pues chicos. ¿No ve? Aquí está, igual. Pero ya sabemos que la N es masa sobre peso molecular.
Y como estamos hablando de amoníaco al inicio y al final, entonces también los pesos moleculares se van a simplificar porque son los mismos, porque hablamos del mismo amoníaco. Chao. Solamente me queda masa 1 sobre volumen 1 es igual a masa 2 sobre volumen 2. Me pide volumen 2, aquí está, despejando y me da 1 litro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Todo claro? Sí, Inge. A lo que no se entienda, todo claro, ya. ¿Cuál más quieren hacer? Hicimos hasta el 4. ¿Cuál más quieren hacer? Escójanse. ¿Cuál más hacemos? Rápido. Se acaba el tiempo. Número 9, Inge. Ya, el 9, el último. Muy bien. El 9. Con el 9 acabamos, ¿ya? Dice, un recipiente contiene 100 L, 100 litros, por si acaso, de oxígeno 2. El O2, por si acaso, es el oxígeno gaseoso, ¿ya? Puede ser una pregunta de examen. El O2 es oxígeno gaseoso, ¿ya? No se van a olvidar esto, muy importante. Ahora, ¿qué será el O3? Qué bonita pregunta. El O3 es el ozono, ¿ya? Cuidado, piensen que es, ¿no ve? El grupo de morenada. No. Es un compuesto, el ozono, ¿ya? Y el O1, el que no tiene aquí nada, ese es el oxígeno monoatómico, se llama. Oxígeno monoatómico. ¿Por qué mono? Porque tiene uno, ¿no ve? Monoatómico, ¿ya? Monoatómico. Por si acaso, les estoy explicando esto para que tengan en cuenta, ¿ya? El O2 es el oxígeno gaseoso, el O3 es el ozono y el O1 es el oxígeno monoatómico. Ya. Decimos que tenemos un recipiente que tiene O2 y tiene un volumen de 100 litros. Y está a una temperatura de ¿cuánto? De 20 grados centígrados. Ya de entradita, ¿ustedes qué le van a sumar aquí? 273 y me dirán que aquí es pues 293, ¿no? Pero grados, exacto. Es que ya tienen que saber de memoria. Vamos con el inciso A. Dice, la presión del O2, sabiendo que su masa es de, nos da una masa en el inciso A, 3,43. Me está pidiendo la presión del oxígeno gaseoso. Si yo tengo una masa de 3,43 kilogramos, van a tener en cuenta eso, por favor. Entonces, cuando ya tengo masa, ya saben, automático, pavo ratón, sin dudar, ¿no ve? Pavo ratón. A ver, ¿qué datos tengo? Tengo volumen, aquí está, muy bien. Tengo temperatura, también. La constante R va a ser siempre dato, o es 0,082 o 62,4, ¿no ve? También es dato. La N, puedo hallar, pero claro, porque la N, ¿cómo se halla? Es masa sobre peso molecular, ¿no ve? En este caso, ¿cuál es mi fórmula? Mi fórmula es el O2. Ustedes recordarán que el oxígeno tiene 16 de peso atómico. Repito, eso les van a dar en su examen, ya no hay problema, pero ya tienen que saber, ¿no ve? Y le van a multiplicar por 2 porque tengo un subíndice 2 y eso será pues 32. Pero me da 32 gramos mol, no se van a olvidar toda la vida eso. Y si me da gramos mol, yo no puedo trabajar con kilogramos. Aquí está en kilogramos. Entonces, eso yo lo debo llevar a kilogramos. ¿Cómo hacemos eso? A ver, ese es su peso molecular, ya, por si acaso. Peso molecular, que estamos poniendo. Entonces, voy a hacer el factor de conversión, 3,43 kilogramos. ¿Qué decimos? Decimos que 1 kilogramo toda la vida tiene ¿cuánto? 1000 gramos. ¿No ve? Entonces, kilogramo con kilogramo se va y ustedes me van a calcular, ¿no? Va a salir 343, pero quiero, o 3043, pero les quiero decir. 3,43 por 1000, solamente es multiplicación.
3.430, ¿no ve? 3.430 gramos. Esa es la cantidad de masa que voy a tener. Entonces, finalmente voy a decir aquí que el número de moles en ese ejercicio es masa, no pongo 3,43 en gramos, 343 o 3.430, perdón, sobre ¿cuál es su peso molecular del O2? 32 gramos mol. ¿No ve? ¿Qué decimos? Los gramos se van y aquí hago una pequeña división. Lo voy a dividir entre 32. ¿No ve? ¿Y cuánto me da? ¿Cuántos moles? 107.18. Número de moles, 107.18. ¿Qué cosa? Moles. ¿No ve? Moles. Con esta cantidad voy a trabajar. ¿Ya? Entonces también ya tengo los moles. Vean, ya está todo listo. Entonces, pues calculo la presión, ¿no? Despejando. Entonces, ¿cómo sería? Presión es igual a la constante R por temperatura, un número de moles, y el volumen que estaba multiplicando a dividir. ¿No ve? Del pavo ratón, la D le he pasado a dividir. Presión es igual. ¿Cuánto vale mi constante R? La común. 0,082. ¿No ve? Por, ¿cuánto vale mi temperatura? Pero para que no se confundan, ¿cuáles son las unidades? Eso está en atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ya? Si yo lo multiplico por la temperatura, ¿cuánto es mi temperatura? No es 20, 293, toda la vida en grados Kelvin, ¿lo ve? Grados Kelvin, ahí está. Por, ¿cuánto vale N? Acabo de encontrar 107,18 moles. 107, anotamos, 107,18 moles. Ya, moles. Abajo, ¿qué voy a poner? Volumen. Uy, ¿qué ha pasado con esa línea? Volumen. ¿Qué vamos a poner? 100 litros. 100 litros. ¿Por qué he puesto con diferente color sus unidades? Solamente por esta vez les estoy explicando. Kelvin con Kelvin se va, litro con litro y mol con mol. Siempre pasa eso, chicos, ¿ya? Y nos va a quedar la presión en atmósferas, ¿no? Lo que nos corresponde. Finalmente agarro mi calculadorita y digo 0,082 por 293 por 107.18 igual, y lo voy a dividir esto entre 100. ¿No ves? Es lo que dice. 25.75. Anotamos 25,75 atmósferas de presión. ¿Listo? Con eso resuelto el ejercicio. ¿Qué más me pide? El volumen que ocupará esa cantidad del gas en CN. ¿Qué es CN? Condiciones normales. ¿Cómo es eso de condiciones normales? Ya les he explicado. En condiciones normales, los gases están a una presión de ¿cuánto? Una atmósfera. Están a un volumen de 22.4 litros y a una temperatura de 273 grados Kelvin. Entonces, eso yo se los dejo para ustedes, jóvenes. Solamente es hacer el mismo cambio y utilizar esas nuevas unidades. Muy bien, chicos, quedamos en eso la clase de hoy. Mañana, bueno, antes de terminar la clase, por favor, van a hacer su práctica. Aquí está listo, ¿no ve? Para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan hacer, ¿ya? Y mañana comenzamos con el tema de disoluciones. Ya, jóvenes, que tengan buena noche. Profe, ¿se encuentra por ahí? Profe José. Una consultita para la Dígame. presión. La presión constante en milímetros de mercurio, ¿cuál era? 760.